Bueno, estimados alumnos, en esta unidad vamos a trabajar un poco más sobre la dimensión textual. Elegí como primer tema el abstract. ¿Qué es el abstract? Bueno, en realidad un abstract es un párrafo que tiene alrededor de 150 a 250 palabras y que le otorga a los lectores una reseña muy, digamos, muy acotada de un trabajo que puede ser un informe o un ensayo. En esta reseña, en este panorama que se ve del trabajo que se presenta, se establece como una suerte de organización del mismo. También se espera que en el mismo se comunique cuál es la tesis o la idea central a la que llevará el trabajo que se leerá a posteriori. También se espera que se enumeren los puntos centrales, los temas centrales y también que se sugieran los impactos, las aplicaciones que puede tener esta investigación o el desarrollo de este trabajo que se está anunciando. Ahora, Carol Slade define al abstract como un resumen conciso de todo un trabajo escrito, de un paper, como le decimos. La función del abstract es describir, no evaluar o defender el trabajo. El abstract debe comenzar con una breve reseña de la idea central del problema o de la temática. También se debe acompañar por una descripción del método de investigación que se designa o el diseño de dicha investigación. Algunos otros hallazgos, descubrimientos que se ha hecho al ir investigando o al ir desarrollando la temática y las conclusiones. Ahora, el abstract debe contener palabras claves que sean alusivas al método y al contenido, que faciliten el acceso al mismo mediante una búsqueda en la computadora de estas mismas palabras claves que permitan que el lector decida si va a seguir leyendo o no dicho trabajo. Es decir, si es de su interés o es la pertinencia a su temática. Ahora, debemos tener en cuenta y no olvidar que un abstract no puede ser un resumen en el cual se intenta nada más que anunciar lo que se va a hacer en el trabajo. No, es un resumen que acopla información general y también un panorama de lo que se va a desarrollar, no los objetivos de dicho trabajo. Ahora, ¿por qué es importante saber cuándo es necesario escribir un abstract? Bueno, un abstract es necesario escribirlo cuando uno va a entregar o a publicar un artículo en algún periódico, profesional, especialmente cuando son online. Se requiere este formato. También cuando queremos dar cuenta de la investigación que estamos haciendo, ¿sí? También cuando estamos escribiendo un libro o el proyecto de un libro,
cuando vamos a presentar la disertación para una tesis, es decir, acompañando la tesis va el abstract. También cuando vamos a participar en algún seminario, conferencia, entonces generalmente nos piden del artículo que queremos o la ponencia que queremos hacer un abstract. Y también cuando se nos requiere contribuir en una publicación, que ya sea en una antología o en una colección de artículos relacionados a una temática en común, que podría configurarse en un libro. Casi siempre el autor del trabajo es él el que escribe el abstract. Sin embargo, hay autores que se dedican a hacer bosquejos de abstracts para el trabajo que ha realizado otra persona. A veces es el editor, es el recolector de esta información, por ejemplo, en una publicación, quien hace la presentación de los abstracts de todos los artículos que van a formar parte de ese libro que probablemente se concentra en una temática. Es el compilador. Bueno, también se les pide a los estudiantes avanzados que trabajen sobre los abstractos, y es aquí donde yo me detengo, porque pensé en ustedes como lectores, como probablemente autores de ensayos que a lo mejor estarían interesados en trabajar sus producciones y, por qué no, producir y tener un abstracto de lo que han ido realizando. Y si no lo han realizado aún, pueden ir proyectando cómo hacerlo. Bueno, un formato que nos puede ayudar a reconocer y, por qué no, a diseñar un abstract es el formato IMRAD, que es especialmente para los trabajos científicos. Es importante seguir una estructura de organización que sea apropiada y clara cuando uno escribe un abstract, sobre todo porque tenemos pocas palabras, tenemos que ser lo más concisos posibles. Entonces, el IMRAD es como un formato, es una sigla que quiere decir introducción, método, resultados y discusión. Es decir, me tengo que concentrar en estas palabras para desarrollar el abstracto. Esta estructura está cada vez más usada en las publicaciones en las publicaciones online, en todo lo referido a las ciencias naturales, las ciencias médicas y de salud pública. Ahora, ¿por qué no utilizar esta organización para analizar la posibilidad de, ¿por qué no, leer un artículo que ustedes encuentren en la web? Es decir, ahí ustedes, de acuerdo a esa organización, van a detectar cuál es la temática, cómo se trabajó esa temática, qué resultados y qué postulados hay sobre ella. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el lenguaje que se usa es un lenguaje simple, claro, que no da lugar para el uso de opiniones o de impresiones muy personales, ¿sí? Tiene que ver con algo más objetivo, con una mirada objetiva, fáctica.
Es una especie de escritura que la llamamos una escritura precisa, un uso de la lengua efectivo que nos posibilita decidir si vamos a seguir leyendo o no el trabajo que se presenta. Ahora, ¿cómo se usa? ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta en el contenido, en el cuerpo de este? En realidad no en el contenido, sino en el cuerpo del abstract. Bueno, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales y en las ingenierías, ¿sí? Se sigue generalmente esta estructura, este formato, siguiendo estas secciones, como habíamos nombrado anteriormente: introducción, método, resultados y debate o discusión. Entonces, se sigue este orden para poder determinar cuál es el contenido y cómo se lo aborda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que cuando yo me encuentro con un abstract de este tipo, el abstract tiene que revelar y reflejar en cierta forma todos estos aspectos del trabajo y los tiene que resumir. Es decir, todas estas partes resumen el trabajo entero. Ahora, en algunos casos se puede usar hasta 2 párrafos. Hay una tolerancia de entre 120 a 500. Tiene mucho que ver la temática y el trabajo que estoy presentando. Si es una tesis, probablemente el abstract lleve más. Si es un artículo para ser presentado en una revista virtual, ¿sí? Ahí probablemente sea más acotado. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el 25% de lo que se escribe en el abstract tiene que mostrar cuál es la importancia del tema o de la investigación que se está llevando a cabo. El otro 25% se ocupará para enumerar, describir cuáles fueron los métodos, las técnicas, los pasos que me llevaron a llevar este trabajo a un escrito. El 35% probablemente sea utilizado para enumerar resultados, consecuencias, hallazgos, y el 15% final se puede ir adelantando cuáles son las repercusiones de este trabajo, de esta investigación, de este postulado. En esta parte del documento que yo les estoy mostrando, vemos un abstract. Ese abstract está dividido en las secciones que habíamos propuesto: propósito, métodos, resultados e impacto o implicación del mismo. Lo que vamos a hacer es mirar detenidamente el contenido del mismo y ver qué se enumera en cada una de las partes. ¿A qué es lo que refiere? Fíjense, el propósito. Este trabajo analiza cómo, y acá, ¿sí?, cómo los expertos y los noveles pueden adaptar y transferir sus destrezas a la nueva tecnología en el campo de la medicina. Para poder después, luego de eso, de estipular este propósito, pasa a los métodos.
para contestar esta pregunta, hemos comparado el desempeño de 12 médicos nobles, estudiantes, perdón, de medicina nobles, con el desempeño de 12 cirujanos laparoscópicos que se especializan en laparoscopía, usando la tecnología de 2 dimensiones, y 4 cirujanos robóticos que usan el sistema 2D y 3D para trabajar. Los resultados. Nuestros resultados, acá habla ya de lo que pudieron averiguar. Habla de un efecto trivial, en cierta forma, en el campo de la experticia. Es decir, los cirujanos, generalmente, los expertos, lograban mejores prácticas que los nobles. También los resultados que se obtuvieron revelaban que los expertos se podían adaptar más fácilmente a adquirir nuevas capacidades y podían transferir sus capacidades iniciales de forma independiente de lo que es la aparatología, es decir, lo que ya habían aprendido en la aparatología, que significaba cierto dominio, ¿por qué no?, de las tecnologías, luego lo podían transferir a unas nuevas. Ahora, esto sí, lo que encontraron también que pudieron notar en este trabajo es que el desempeño de los expertos a veces sí se veía alterado por los cambios que se suscitaban en los entornos, es decir, en el ambiente de trabajo, que probablemente no está relacionado directamente con la tecnología, es decir, con la complejidad de la tecnología. Entonces, acá tenemos que las repercusiones. Bueno, para pensar en una perspectiva de la salud, de la seguridad, el estudio se concentra en la necesidad de llevar a cabo, digamos, cambios que tienen más que ver con en los lugares específicamente donde se hacen estas cirugías, antes que, es decir, se necesitan los cambios ahí y poner el foco ahí, antes que en pensar en un problema de adaptabilidad de las capacidades de los expertos o de quienes llevan a cabo estas cirugías. Entonces, fíjense, acá tenemos 2 abstractos, uno más extenso y el otro más breve. Por supuesto, uno está más completo que el otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el abstract 2? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan corto y qué partes le está faltando? Y en el abstract 1 quisiera ver si ustedes pueden determinar cuáles son las partes que se van enumerando como habíamos mencionado anteriormente. Purpose, methods, results and implications. El propósito, la metodología, los resultados y las implicaciones. Bueno, seguiremos después con otro video y vamos a seguir trabajando este tema. Ahora ya